Israel, un pueblo sagrado revelado por Dios. La verdad inspiradora sobre su plan divino. En el tercer año de Joachim, rey de Judá, Moisés, el hebreo que había conocido tanto el palacio como el exilio, se encontraba en el monte Horeb, cuidando las ovejas de su suegro Yetro. El sol caía sobre la vasta extensión del desierto, sus rayos creando un calor abrasador que parecía fundir los sueños de libertad en su corazón. Desde pequeño, las historias de la opresión de su pueblo en Egipto le habían penetrado el alma. Cada relato de sufrimiento se anidaba en lo más profundo de su ser, y en la soledad de aquel desierto, la rabia y la tristeza latían con fuerza. Mientras pastoreaba, sintió una inquietud sin precedentes. Un día, mientras buscaba sombra entre las rocas, una visión extraordinaria captó su atención. Una zarza ardía en llamas, mas no se consumía. Su asombro creció como un torrente, y al acercarse, escuchó la voz de Yahvé, resonando entre las llamas. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. Éxodo 3:7, RB 1960. La voz divina le reveló un propósito que lo desbordaba. Él, Moisés, sería el escogido para liberar a Israel. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y liberar a los hijos de Israel? Éxodo 3:11, RB 1960. Murmuró, lleno de dudas, mientras el eco de su ansiedad resonaba en el aire. Pero Dios, imperturbable, le prometió, yo estaré contigo. Éxodo 3:12, RB 1960. La identidad del mismo Creador, yo soy el que soy, Éxodo 3:14, RB 1960, iluminó su inseguridad. La vara que sostenía en la mano se convertiría en el símbolo de una autoridad que trasciende lo humano. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuán historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Al regresar a Egipto, el desafío lo aguardaba en el palacio, donde la arrogancia y el desdén eran ley. Con la voz temblorosa, Moisés clamó, «Deja ir a mi pueblo». Éxodo 5:1, RB 1960. Lo que siguió fue una dura prueba de fe. El faraón endureció su corazón, doblando la carga sobre los israelitas. El eco de sus propios pasos resonaba en su mente. ¿Había realmente escuchado a Dios? Mientras el lamento de su pueblo aumentaba, una serie de plagas sobre Egipto se desataban con un poder que venía del cielo. Moisés era testigo del pulso divino que tejería una trama de redención. La sangre del cordero en los umbrales de las puertas se convertiría en el símbolo de la liberación, llevando al pueblo a través del Mar Rojo, donde la esperanza nacía entre el torrente de agua. Pero el viaje no terminó allí. En medio del desierto, la carencia de agua y alimentos ponía a prueba su fe. Una vez más, alzó su voz hacia Dios, y la respuesta fue inmediata. El maná del cielo y el agua de la roca revelaron el sustento divino que nunca falla. La historia apenas comenzaba, y Moisés, mientras descendía del monte Sinaí con las tablas sagradas, se preguntaba en su corazón, ¿cuál es el propósito último de todo esto? La sangre del cordero, la ley divina, el arduo camino por el desierto, ¿es solo un viaje de liberación física? ¿O Dios tenía algo más profundo que revelar? El misterio del plan divino flotaba en el aire, aguardando la revelación que solo el tiempo y la fe podían desentrañar. Moisés miraba las tablas con los mandamientos al caer la tarde, mientras el viento suave traía consigo murmullos de angustia y esperanza. Las voces de su pueblo resonaban en su mente, y él se enfrentaba a la abrumadora realidad de su misión.
El brillo de las piedras preciosas en las tablas era solo un eco de la gloria divina, un recordatorio de que estaba en medio de un propósito que superaba su comprensión. «¿Cómo puedo guiar a este pueblo, Señor?», clamó Moisés, incapaz de sacudirse la carga que pesaba sobre sus hombros. En la serenidad del monte, el silencio le pareció ensordecedor. Sin embargo, en el corazón de ese silencio, Dios aún hablaba. «Cuando los lleves a la tierra que juré a sus padres, será señal de mi pacto y mi promesa». Éxodo 6, 8, RBI 1960. Las palabras resonaron como un eco en la montaña, llenándole de renovada voluntad. A pesar de la desconfianza que abordaba a los israelitas, el intento de Dios de establecer su relación con ellos era inquebrantable. Mientras tanto, el espíritu de rebelión ya había comenzado a gestarse entre el pueblo. Las quejas surtían efecto, y las dificultades del desierto hacían tambalear la fe de muchos. «¿Por qué nos trajiste a morir en este desierto? Mejor nos hubiera ido en Egipto». Éxodo 16:3, RBI 1960. Clamaban entre lágrimas y desesperanza. La visión del futuro prometido se oscurecía ante los ecos del pasado. Moisés, habiendo recibido instrucciones divinas, se vio obligado a recordarles las maravillas que Dios había hecho en Egipto. Les instó: «Recuerden la sangre del Cordero, un sacrificio que nos mantuvo a salvo, la mano poderosa que separó las aguas del Mar Rojo y el maná que provee desde lo alto». Éxodo 12:13, Éxodo 14:21. A medida que exponía la historia de su liberación, la fe despertaba lentamente de su letargo. ¿Acaso no ven que somos un pueblo elegido? Dios ha prometido llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8, RBI 1960. Sin embargo, parte de su pueblo se aferraba a la incertidumbre. Y en ese momento de tensión, Dios hizo un nuevo pacto con Moisés. «Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Éxodo 6:7, RBR 1960. La promesa era clara, aunque la incertidumbre nublaba el camino. La vida en el desierto comenzó a forjar un nuevo carácter entre los israelitas. Pero lo que parecía un viaje de despojo se transformaba en una etapa esencial de su legado. En cada prueba, Dios estaba formando un pueblo capacitado para recibir sus estatutos, un pueblo que se conocería a sí mismo a través del dolor y la liberación. «He aquí, yo haré maravillas en medio de ustedes», proclamó Moisés mientras la voz del Señor llenaba el aire. Éxodo 34:10, RBR 1960. Con cada plaga, cada signo y cada maravilla, la revelación del carácter de Dios se iba cumpliendo de manera incesante. A cada paso, el pueblo de Israel sería testigo de la gloria de Dios y de su fidelidad a las promesas. Pero Moisés comprendió también otra verdad. El verdadero camino hacia la libertad no es solo físico, sino espiritual, reflexionó en su corazón. Por lo tanto, mientras los mantos del desierto se extendían a sus pies, Moisés sabía que cada paso que daban hacia la tierra prometida era también un paso hacia la comprensión más profunda de su Dios. Y así, con fe ardiente, se preparaba para lo que vendría, anhelando la revelación final del propósito de Dios. Porque aún habrá un paso más que Dios develará. El sacrificio que prometió no es solo un cordero pascual, sino el cordero que librará a toda la humanidad. Isaías 53:5. El misterio de la redención danzaba en el aire, aguardando ser revelado en la plenitud de los tiempos. ¿Qué más estaba por venir en el plan soberano de Dios? Mientras la noche caía sobre el campamento de Israel, un manto de incertidumbre envolvía al pueblo. Las estrellas titilaban en el firmamento, y el fuego de los altares chisporroteaba débilmente, reflejando la tensión que palpitaba en el aire. Moisés, acompañado de Aarón, sintió que la presión sobre sus corazones aumentaba con cada queja que resonaba en la multitud. «¿De qué sirve seguir adelante?», murmuraba un grupo a la sombra de una tienda. «¿Acaso hemos sido llamados a perecer en esta soledad?», añadía otro, su voz entrelazada con la desesperación. Lentamente, Moisés y Aarón se acercaron, sus rostros iluminados por la luz parpadeante. «Hermanos míos, ¿por qué dudáis de aquel que nos ha liberado? No olvidéis sus maravillas, no olvidéis el pacto que hizo con nosotros», instó Moisés, su voz firme pero llena de compasión, resonando entre la multitud. «Los ha traído hasta aquí para ver su gloria.
les recordó a Aarón mientras caminaba entre los hombres y mujeres de su pueblo. Dios ha dejado claro su propósito por medio de las maravillas. Escuchen sus palabras. La multitud se aquietó, dejando que el eco de sus promesas flotara en el aire. Pero en ese instante, un joven se adelantó, lleno de ansiedad y despecho. ¿Y si somos olvidados en este desierto? ¿Y si no llegamos a la tierra prometida? ¿Por qué cree que esta es la voluntad de Dios?, cuestionó, sus ojos desbordantes de dudas. El corazón de Moisés se atormentó. Escuchad, no se trata de la certeza de nuestro camino, sino de nuestro conocimiento del Dios que nos guía, clamó. Nos ha sacado de la esclavitud y nos ha hecho libres. Debemos confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos. De repente, una nube densa descendió sobre el campamento, un recordatorio palpable de la presencia divina. El pueblo se silenció, sintiendo la magnificencia de Dios en medio de ellos. Moisés miró hacia arriba, siendo testigo de esa señal celestial, y entendió que el Espíritu del Señor estaba por hacer algo extraordinario. «Temed no, porque la gloria del Señor se manifestará para guardar nuestros corazones», proclamó. «Él caminará con nosotros aún en las pruebas». Como dijo el Señor, «No temerás, porque yo estoy contigo. No desmayarás, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Isaías 41:10, RBR 1960. La voz de Dios resonó en el aire, trayendo paz al corazón del pueblo. Sin embargo, el desafío persistía. Moisés sabía que la incertidumbre podría ahogar la fe de su pueblo si no se daba la atención adecuada a esa noche. Como si la propia noche fuera a hablar, se oyó un suave susurro entre las llamas del altar. «No solo he traído a mi pueblo a este desierto para probar su fe, sino también para que sepan la verdad de su salvación», decía el Señor, guiando a Moisés hacia un nuevo entendimiento. Este camino no es un castigo, sino una preparación. Cada día en el desierto, cada prueba que enfrentéis, os acercará un paso más hacia el cumplimiento de mi promesa. A través del sacrificio y la obediencia recibiréis la herencia que he destinado para vosotros, continuó el susurro. Moisés sintió un ardor renovado en su ser. Esta revelación trajo consigo una profunda certeza. Estaba ante un pueblo que necesitaba comprender no solo la libertad física, sino también una profunda liberación espiritual. «Un día vendrán a mí en busca de refugio, y en su angustia hallarán respuesta», dijo la voz del Señor, llena de amor y poder. «Preparad vuestros corazones. El sacrificio que unirá al pueblo y traerá redención está en camino». El camino hacia la tierra prometida es también el camino hacia la reconciliación. Y así, mientras la noche se cerraba en el campamento, Moisés levantó su mano al cielo y proclamó: «La fidelidad de nuestro Dios nunca fallará. Él tiene un propósito eterno. Lo que ha de venir será mayor de lo jamás hayamos imaginado, y comenzará con un cordero que será el sacrificio perfecto para la salvación de toda la humanidad». El misterio del plan divino se tejía como un hilo dorado en la oscuridad, aguardando ser revelado en el momento preciso. ¿Qué más había preparado Dios para su pueblo en la senda hacia la libertad y la redención? La mañana siguiente se disipó la oscuridad de la noche, y un nuevo día se asomaba. Sobre el campamento de Israel. La luz del sol iluminó las tiendas, destilando la incertidumbre que había reinado la noche anterior. Sin embargo, los murmullos persistían, como un eco distante de la desconfianza que había anidado en los corazones del pueblo. El brillo del alba trajo consigo una nueva oportunidad para Moisés y Aarón. Reuniendo a la multitud, Moisés se levantó. Su figura austera atrajo la atención de los inquietos israelitas. «Escuchad, pueblo de Dios. Este día, el Señor nos llama a seguir adelante. No debemos permitir que el temor apague la promesa de nuestra libertad. Él ha prometido ser nuestro guía,
y hoy vamos a confiar en sus palabras. A medida que Moisés hablaba, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo fragancias del desierto, recordando a los israelitas que la provisión del Señor jamás falla. Así como ha traído pan del cielo en el pasado, también proveerá la fuerza necesaria para enfrentar lo que está por venir. Recordad, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3, RB 1960. Las voces de desánimo comenzaron a amainar mientras el eco de sus palabras se instalaba en el corazón del pueblo. Algunos levantaron sus ojos al cielo, recordando las promesas divinas que habían recibido. Sin embargo, el joven de la noche anterior, que había cuestionado a Moisés, permanecía al margen, con su corazón dividido entre la fe y la duda. ¿Cómo podremos seguir adelante hacia lo desconocido?, susurró entre dientes, enfrentando a sus propios temores. Fue en ese momento que vio a una anciana, su rostro marcado por el tiempo, pero con una fuerza inquebrantable. Hijo, el camino hacia la libertad nunca ha sido fácil. No olvides que a veces lo desconocido es donde el Señor hace su obra más grandiosa. Ese testimonio resonó en su corazón, haciendo que se diera cuenta de que estaban juntos en esto. No eran solo individuos perdidos en el desierto, sino un pueblo, una comunidad que debía confiar en la abundante gracia de Dios. Mientras tanto, Moisés se retiró a solas para buscar la dirección del Señor. Inclinándose, clamó: «Oh Señor, ¿qué harás por tu pueblo? Ellos necesitan escuchar tu voz fuerte y clara». Y en medio de su súplica, se manifestó de nuevo la nube oscura de la noche anterior, envolviendo el lugar donde estaba Moisés, como una cortina arrugada. «Levántate, Moisés», escuchó el murmullo del Señor, que brotó con poder. «Hoy me revelaré ante mi pueblo de una manera que jamás han visto. Ustedes experimentarán mi mano poderosa y verán la salvación que tengo preparada». Con el corazón palpitante, Moisés volvió donde el pueblo, lleno de una nueva determinación. «El Señor ha hablado, dice que hoy, entre nosotros, se manifestará su poder. Su salvación está cerca, y los veréis como nunca antes. Preparad vuestros corazones, porque su gloria será revelada». En ese instante, una gran lluvia de viento comenzó a soplar, levantando la arena del desierto, como si el mismo cielo estuviese presagiando lo que se avecinaba. Los rostros del pueblo estaban ahora marcados por la anticipación. La tensión en el aire se hacía palpable, como si todo el universo estuviese esperando. El joven que había tenido dudas sintió una chispa de esperanza comenzar a encenderse en su pecho. Era un llamado, un propósito que estaba más allá de lo que podía imaginar. Entonces, impulsado por el fervor, se unió a los demás que comenzaban a alabar a Dios en voz alta. «Despertad, pueblo, Él está a punto de mostrarnos su salvación. Nuestra travesía no es en vano». Y mientras el pueblo se unía en un cántico de alabanza, el cielo oscuro comenzó a despejarse. Una luz radiante brilló sobre ellos, simbolizando que el cumplimiento de las promesas de Dios estaba al borde de desatarse. La revelación del plan divino se acercaba, y con cada pulso de fe, la historia tomaba forma. Lo que para muchos era un desierto sombrío, se transformaría en el escenario donde Dios demostraría su fidelidad de manera poderosa. Así termina este día de incertidumbre, mas comienza la narrativa de liberación. ¿Qué prodigios y maravillas tenía Dios reservados en este camino hacia su promesa? La expectativa palpitante llenaba el aire, pues la llegada de un nuevo amanecer estaba al alcance. La pregunta seguía quedando: ¿preparado está el pueblo para recibir la salvación que apenas comienza a manifestarse? El sol continuaba ascendiendo, trayendo consigo un fulgor que se reflejaba en las asperezas del desierto. La emoción se palpaba en el aire, y las voces de los israelitas resonaban cual canto de esperanza a medida que la luz revivía sus corazones cansados.
«El Señor está con nosotros», exclamaban en unísono mientras sus rostros se iluminaban con la convicción. Sin embargo, el eco de sus alabanzas fue interrumpido por un clamor que surgió del borde del campamento. Un grupo de hombres, de rostros encendidos por el fervor y la indignación, se aglomeró, desafiando el mensaje de Moisés. «¿Dónde están las promesas del Dios que nos liberará?», gritaban, llenos de un espíritu de incredulidad. «¿Qué haremos cuando la prueba aceche? ¿De qué nos sirve su poder si estamos perdidos en este desierto?». Moisés, al escuchar sus palabras, sintió el peso del escepticismo regresar a su pecho. Avanzó hacia ellos, su mirada fija y serena. «Hombres de Israel, ¿no recordáis cómo el Señor nos ha guiado hasta aquí? ¿Os habéis olvidado de las plagas que derribaron a Egipto y de cómo el mar se abrió ante nosotros? Él es fiel a sus promesas, esta no será la excepción». Un silencio tenso se apoderó del grupo, pero los murmullos de duda no habían desaparecido. Entre ellos, el joven que había dudado en la mañana levantó su voz, buscando valentía en sus palabras. «Pero, ¿cómo sabremos que lo que decís es cierto? ¿Cómo sabremos que estaremos a salvo de los peligros que nos acechan? ¿Qué señales nos dará el Señor?». Moisés, sintiendo la creciente inquietud, se retiró una vez más a la presencia del Señor, buscando dirección en medio del conflicto. Se postró en tierra, rogando: «Oh Dios, has prometido ser nuestro refugio, pero tu pueblo necesita una señal clara de tu poder y presencia. Por favor, muéstrales tu gloria». En su súplica, la nube que había descendido antes apareció de nuevo. Un murmullo profundo llenó el ambiente, casi como un susurro del cielo. «Escucha, Moisés. Hoy mis maravillas serán manifestadas ante tus ojos, y el pueblo verá que yo soy el Señor. Haz que se preparen. Voy a enviarles una señal que cambiará su corazón y disipará todas sus dudas». Con renovada autoridad, Moisés regresó donde el pueblo. «El Señor ha hablado. Hoy seréis testigos de su poder y gloria. Alistaos y preparad vuestros corazones, porque el Dios de nuestros antepasados se manifestará entre nosotros. Él mostrará su salvación». Las llamas de la anticipación se avivaron en la multitud, y un susurro de asombro recorrió el campamento. Con fervor, comenzaron a orar y ofrecer sacrificios en señal de preparación. La anciana que antes había hablado al joven lo miró con ternura. «A veces, hijos míos, Dios nos pide que demos un paso hacia lo desconocido, para que podamos conocer su fidelidad de una manera más profunda». Mientras el pueblo se disponía en oración, la nube comenzó a envolver a la montaña, oscureciendo el cielo y trayendo consigo truenos y relámpagos. El propio Moisés sintió una mezcla de temor y reverencia, a pesar de la certeza de que el Señor estaba en control. Una voz resonante surgió de la nube, diciendo: «Prepárense, pueblo mío, vean mi gloria y mi poder, porque estoy a punto de hacer un acto que hablará a todos los corazones». La atmósfera estaba cargada de expectación. Cada israelita se sintió pequeño y humilde ante la majestad divina que se desplegaba. Era un momento decisivo en su viaje, uno que transformaría su historia para siempre. Las palabras del joven reverberaron en el aire. Por fin, la incertidumbre se convertiría en una oportunidad para el milagro. Y así fue. Mientras los ecos del cielo resonaban, el pueblo se alistó. La liberación estaba a las puertas, y el Señor, en su soberanía, estaba a punto de facilitar un camino aún más asombroso del que jamás habían imaginado. La historia de su liberación comenzaba a entrelazarse con el vasto y soberano plan de Dios. ¡Qué maravilla estaba a punto de desatarse en medio del desierto! La promesa celestial aguardaba en el horizonte, y la esperanza renacía en cada corazón dispuesto. Mientras el cielo se oscurecía y el rugido de la tormenta se intensificaba, la multitud de Israel se reunía con corazones ansiosos, expectantes por la manifestación del Señor. Con sus ojos fijos en la nube que se cernía sobre la montaña, sus almas se angustian y al mismo tiempo ardían de esperanza.
Prepárense, pueblo mío. Había resonado la voz del Señor. Moisés, en el centro de esa convicción colectiva, miró a su alrededor y notó que aunque el temor había hecho mella, el deseo de conocer a Dios superaba cualquier inquietud. De repente, un destello de luz brotó de la nube, como un relámpago que iluminó el abismo de la noche, y los israelitas, aterrorizados, cayeron de rostro ante la majestad divina. La voz de Dios resonaba ahora en sus corazones, llenando el aire con un sopor divino. «Yo soy el que soy», proclamó con poder apabullante. «He aquí, vengo a hacer un pacto con vosotros. Os sacaré de esta tierra de sufrimiento, y os llevaré a una tierra que mana leche y miel. No os dejaré solos, pues estoy con vosotros y llevaré mi ley a vuestros corazones, para que seáis un pueblo separado, un pueblo santo». El sonido de la voz era como un trueno, pero en su interior había un bálsamo que traía sanidad. Moisés, sintiendo esta presencia, se levantó con una resolución renovada. «Escuchad, pueblo de Israel. Hoy, el Señor se ha presentado entre nosotros de una manera que nunca antes hemos experimentado. Abramos nuestros corazones y escuchemos su voz». Mientras el pueblo temía, la nube comenzó a aclararse, y en ella aparecieron relámpagos que danzaban como ángeles dispuestos en mensaje celestial. La multitud quedó asombrada y estupefacta. Aquí, en el desierto, la gloria visible del Señor se estaba revelando. La tierra temblaba bajo sus pies, y el mensaje de esperanza y restauración empezaba a calar hondo. Moisés, con manos levantadas, instó: «Esperad, escuchemos lo que el Señor tiene que decirnos. Su voz nos guiará más allá de la tristeza hacia la redención». Mientras hablaba, una entrega reverente llenó a todos los presentes. El temor se transformaba en reverencia y anhelo. Tras lo que pareció una eternidad de silencio, el Señor continuó: «He aquí, traigo a vosotros mis mandamientos, y serán vuestra guía. Guardad estos preceptos en vuestros corazones. En ellos encontraréis la vida y la paz, así como os he prometido. Aquellos que me busquen de corazón recibirán no solo liberación de la opresión, sino también la plenitud de vida que proviene de mí». Un murmullo de asombro recorrió el campamento. El espíritu de duda que había afligido a muchos se disipó con el viento, y la fe comenzaba a alzarse como un estandarte de victoria. «Amén, haremos lo que el Señor ha dicho», gritó una anciana entre el pueblo, y otros la siguieron, sus voces unidas en una alabanza de entrega. De repente, mientras la trompeta del cielo sonaba, un rayo brilló en la cima de la montaña, y el suelo tembló con una sacudida tal que llevó a muchos a caer de rodillas. «Estad atentos a esta señal», resonó la voz. Todos sintieron que esta era una advertencia y una promesa. Así como se ha manifestado en este día, también lo hará en los días por venir, porque la historia de Israel está entrelazada con un plan más grande, el cual se revelará en el tiempo de la plenitud. Moisés, levantando la mirada hacia el monte de Dios, supo que este era solo el comienzo. Las dudas del pueblo se convertían en fe, y el camino a la salvación se estaba construyendo con cada resonar de las palabras divinas. Pero en su corazón una anticipación ardía. Lo que el Señor estaba a punto de desatar superaría cualquier expectativa humana. «¡Qué maravilla se desatará!», pensó Moisés, mientras la atmósfera se llenaba de una gloria divina. El propósito del Señor se estaba revelando, y a través de su pueblo, un mensaje de esperanza y restauración se lanzaría al mundo. Esto es solo el comienzo. Algo aún más grande se aproxima, porque yo soy el Dios que cumple promesas, y el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y sucedió que mientras la voz del Señor continuaba resonando en la montaña, el cielo se oscureció aún más, cubierto por una sombra que parecía envolver al pueblo de Israel. La grandeza del momento ya no era solo un eco de las palabras, era una presencia tangible. El viento soplaba suavemente, pero su susurro traía consigo el miedo reverente a lo divino.
Temed no, repitió el Señor con firmeza, pues yo soy vuestro Dios, y aunque las tempestades puedan encerrar vuestros corazones, en mí hallaréis refugio y fortaleza. Mirad hacia mí, y mediante mi palabra seré vuestro guía en el camino que a la vida llevará. El pueblo, sintiendo el peso de la solemnidad, se reunió en un solo cuerpo, con los rostros inclinados hacia el suelo, sus corazones latiendo en un ritmo de devoción y temor. Cada uno se sintió como una hoja temblando en el viento, frágil, pero esperando el aliento del Creador que avivaría sus espíritus. Moisés, cubriendo su rostro con su manto, se acercó a la montaña y vio que una llama surgía, brillante como el oro, que abarcaba la cima. El fuego no consumía la peña, sino que iluminaba todo a su alrededor, manifestando el misterio de la gloria divina. ¿Qué es esto?, se preguntó Moisés. ¿Es esta la señal que predijiste, oh Señor? Y el Señor respondió: Este fuego representa mi presencia en medio de vosotros. Vivid en santidad, pues yo soy santo. Estos mandamientos que os traigo son más que leyes, son el pacto que sellará nuestra relación. Mis instrucciones serán vuestro camino. Entonces, el Señor comenzó a dictar los mandamientos con una voz que resonaba como el trueno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Las palabras se grababan en el corazón de cada israelita, recordándole su singularidad como un pueblo escogido. Mientras Moisés escribía las instrucciones en tablas de piedra que el mismo Dios le entregaba, la multitud esperaba ansiosamente, percibiendo un cambio radical en su identidad. El miedo había sido transformado en reverencia, y la reverencia en deseo de obedecer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Moisés descendió de la montaña, las caras del pueblo brillaban con terminante expectativa. ¿Qué ha dicho el Señor?, clamaron. Y él, con la autoridad de haber estado en la presencia del Altísimo, declaró con voz firme: La senda de nuestra redención se ha establecido. El Señor nos llama a ser su testimonio ante las naciones, a mostrar su luz en medio de la oscuridad. Los corazones de los israelitas ardían por dentro al escuchar estas palabras llenas de promesa, y un gran clamor de celebración estalló entre ellos, exaltando al Creador y honrando su nombre. Sin embargo, en el corazón de Moisés había un profundo misterioso anhelo de conocer más. «Oh Señor, ¿qué más tienes preparado? ¿Cuál es el final de este pacto?», pensó para sí mismo, mientras su mente corría hacia el futuro que Dios había prometido. Y en ese instante, el cielo se iluminó con una luz aún más radiante, revelando en parte el propósito oculto del Altísimo. «Escucha, pueblo mío», resonó una vez más la voz. «Lo que estoy comenzando hoy solo es un reflejo de la gloria que vendrá. De esta nueva nación surgirá un Redentor, y en él se cumplirá la promesa de salvación para todas las naciones». Moisés se quedó boquiabierto ante esta revelación. ¿Un Redentor? ¿Quién será este que traerá la redención a todos?, pensó, dejando que la inquietud de la palabra del Señor resumara en su corazón. Era un tiempo de inminente alegría cruzado por un velo de misterio, un susurro que indicaba que el plan soberano de Dios abarcaba mucho más de lo que podían entender. Moisés, sintiendo el peso del momento, permanecía en la cima de la montaña, su corazón palpitando con fervor y respeto. La voz del Señor, como el eco de un trueno lejano, continuaba resonando en su interior. «Un Redentor», susurraba su mente, añadiendo un giro aún más profundo a su meditación. Él se volvió de nuevo hacia el pueblo, que aguardaba, nervioso y expectante, y con un tono más fuerte les dijo: «Guardad mis palabras con diligencia. Estas no son solo instrucciones para la vida diaria, sino el fundamento de nuestra relación con Dios». El pueblo, todavía bajo el impacto de la gloria divina, prestaba atención como si cada palabra de Moisés fuera un dulce maná. «Pronto entenderéis el significado de este pacto», continuó con fervor. «Así como el fuego ilumina la noche, así será la luz de nuestro Dios en medio de las naciones.
Si nosotros obedecemos, seremos un pueblo sagrado, una nación que refleja su gloria. Sin embargo, mientras pronunciaba estas palabras, un murmullo de inquietud comenzó a esparcirse por la multitud. ¿Qué significa ser un pueblo apartado?, se preguntaban algunos, el temor palpitando en sus corazones. La sombra del misterio parecía envolverles, y Moisés, sintiendo la confusión de su gente, levantó la voz para calmar su temor. Temed no, pues el Señor es con nosotros. A través de nuestro obedecer, su gloria será revelada. Así como Él nos guía a través del desierto, nos convertiremos en su lámpara ante las naciones. Y mientras hablaba, el cielo se abrió brevemente para revelar visiones de un futuro lleno de promesas. Los israelitas vieron en el aire imágenes de un reino donde justicia y misericordia se entrelazaban, y el rostro de un niño brillando como el sol. El Redentor, pensaron muchos, sus corazones palpitando al unísono ante la posibilidad de un futuro resplandeciente. Entonces, la voz del Señor volvió a hacer eco, esta vez más íntima. ¿No sabes, oh pueblo mío, que el Redentor que ha de venir será más que un rey terrenal? Él será el cumplimiento de todas las promesas. En su sufrimiento hallará la vida de muchos. A través de su sacrificio abriré la puerta para que cada nación se acerque a mí. El estremecimiento recorrió la multitud. Se miraron entre sí y la inquietud era ahora esperanza. ¿Cómo es esto posible?, se preguntaban. ¿Cómo puede surgir vida de un sacrificio? Moisés, captando la esencia de la revelación, cayó de rodillas, su espíritu en profunda adoración. «Oh Señor», exclamó, «te alabo porque tus caminos son más altos que mis pensamientos. Revela tu plan en su totalidad, porque anhelo comprender cómo nuestras vidas se entrelazan con tus promesas». En ese instante, el viento comenzó a soplar más intensamente, llevando consigo las voces del pueblo, que se unieron en una clamorosa oración, buscando la guía del Creador. «Señor, danos fe para creer en lo que aún no hemos visto», clamaban, mientras la atmósfera se llenaba de anhelos por lo divino. La montaña, vibrante con la presencia de Dios, pareció temblar bajo la gran expectativa. Moisés sintió el calor del fuego resplandecer en su pecho, cada palabra del Señor resaltando en su alma como letras de oro. Así, el pacto intercedía entre lo divino y la humanidad, un poderoso recordatorio de que el camino hacia la redención estaba trazado. Y la voz retumbó nuevamente, esta vez con un tono de consuelo y promesa. «Cuando llegue el día, discerniréis que mi plan es de restauración, y que con el Redentor vendrá la esperanza para cada pueblo y cada corazón». La historia que empieza hoy es solo un destello de la gloria que revelaré en el final. Moisés, lleno de reverencia y temor, sabía que el viaje apenas comenzaba. Cada paso en el desierto los llevaría más cerca de la verdad, de la revelación del Redentor que había de venir. Quedaba aún un misterio, algo profundo que aguardaba en el horizonte. «¿Qué más nos revelarás, oh Señor?», se preguntaba, mientras los ecos de su voz se desvanecían en el viento, dejando a la multitud con el corazón palpitante y los rostros iluminados por la promesa de lo que estaba por venir. Moisés, aún de rodillas, se sintió inspirado por la grandeza de la revelación que el Señor había compartido. La claridad de la promesa vibraba en su ser, y un temor reverente lo envolvía, como una nube de gloria que lo sostenía en una comunión divina. Pero entre la expectación del pueblo, una inquietante pregunta persistía. ¿Cómo se manifestaría realmente el Redentor en sus vidas? Mientras el día comenzaba a desvanecerse, la luz del sol se mezclaba con las llamas que danzaban en la cima de la montaña. Moisés se alzó y su mirada exploró la vasta multitud que había ante él. Su corazón latía con la urgencia de transmitir lo que había recibido. Se acercó al borde de la roca, donde los peregrinos lo esperaban con ojos ávidos, y les habló nuevamente.
Oh Israel, escuchad las palabras del Dios Altísimo. Hoy Él ha declarado que somos su pueblo. No somos simples viajeros en el desierto, somos los portadores de su promesa, y su gloria descenderá sobre nosotros si somos fieles a su palabra. Las cabezas se inclinaban en respeto, y ojos llenos de expectativa brillaban ante la declaración que resonaba como un eco a través de la llanura. Moisés sintió que la atmósfera se cargaba de olas de fe y anhelo. El Redentor vendrá, continuó, y en su luz encontraremos el camino, pero cada uno de nosotros debe estar dispuesto a seguir su guía. De repente, un silencio profundo se apoderó del lugar, y el viento susurrante se tornó en una brisa suave que envolvía a todos, como si el mismo Creador estuviese agradado con las palabras de su siervo. Moisés continuó: «Cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia. No solo seremos espectadores, sino protagonistas en el plan de redención. Olvidemos la incredulidad y abracemos la verdad que el Señor nos ha revelado». Sin embargo, el eco del miedo aún resonaba en los corazones de algunos, quienes preguntaban entre sí: «¿Y si no somos dignos? ¿Qué pasará si fallamos en mantener este pacto?». Moisés, que conocía bien los vaivenes de la fe de su pueblo, levantó su voz: «Recuerda siempre que el amor del Señor es más grande que nuestras flaquezas. En esta travesía hallaréis oportunidades de volver a Él. Su gracia es abundante y su misericordia eterna. Lo que parece imposible a nuestros ojos será posible por su poder». El pueblo, sintiendo el calor de esas palabras, comenzó a levantarse en oración. Las voces se entrelazaban en un clamor que ascendía, buscando hacer eco en el cielo. Moisés, observando esta transformación, pudo ver cuán cerca estaban de alcanzar el corazón de Dios. Y entonces la montaña volvió a temblar, una señal del Señor que traía consigo un nuevo mensaje. «Escuchad», resonó la voz divina, más fuerte e intensa que antes. «Cuando pase el tiempo, suscitaré un nuevo pacto, no que grabe en piedra, sino en corazones de carne. Entonces conoceréis al Redentor no solo como un futuro que esperar, sino como una realidad que vivís». El pueblo, asombrado, se miró entre sí, y el silencio se tornó en una súplica colectiva. «¿Cómo será esto posible?», se preguntaban en sus corazones, con deseos de entender más sobre esta gloria que les aguardaba. Moisés, discerniendo el deseo de su pueblo y sintiendo que se encontraba en la presencia del Santo, cerró sus ojos y pidió: «Señor, revela lo que has ocultado y permite que nuestros corazones sean receptivos a tu voluntad». Así, el recinto sagrado vibró nuevamente, y la voz del Señor susurró al oído de Moisés: «El Redentor será aquel que llevará el peso de la iniquidad del mundo, y transformará corazones endurecidos en fuentes de vida. Él será el medio por el cual mis promesas se cumplirán en cada generación». Los latidos ansiosos de la multitud se alineaban con la respiración divina, y un sentimiento de profundo propósito comenzó a sentarse entre ellos. La montaña, en su majestuosidad, se convirtió en el testigo de un pacto no solo hecho con el pueblo, sino con el mismo futuro que estaba por manifestarse. Y con esos pensamientos retumbando en el aire, Moisés miró hacia el futuro, sintiendo el peso del desafío que tenían por delante, sabiendo que cada paso sería guiado por la mano soberana de Dios. «¿Qué más harás, oh Señor?», se preguntó en su mente. Un nuevo misterio se formaba en la distancia, como el amanecer que se avecinaba, invitando a todos a descubrir la magnífica revelación del plan eterno de Dios. La luz del nuevo amanecer atravesaba el campamento de Israel como un rayo de esperanza que se abría paso a través de la neblina de la incertidumbre. Los israelitas, aún con el eco de la voz de Dios resonando en sus corazones, se preparaban para avanzar.
El día de la revelación prometía ser uno de transformación, y la tensión que había impregnado el ambiente comenzaba a ceder a un nuevo propósito. Moisés, sintiendo la energía vibrante del pueblo, se alzó con determinación. «Oh Israel, hoy es un día de nuevos comienzos. El Señor, nuestro Dios, ha prometido revelarse a nosotros de maneras grandiosas y únicas. Escuchad con atención y preparaos para recibir su instrucción». Las palabras de ánimo despertaban la fe, y un murmullo de expectativa comenzó a surgir en la multitud. Mientras el sol se elevaba en asalto, Moisés recordó las instrucciones divinas que había recibido. «Hoy reuniremos a los ancianos y líderes de nuestras tribus. Ellos serán testigos de lo que el Señor está a punto de hacer. Juntos formaremos un solo cuerpo, un pueblo dedicado a cumplir su mandato». A medida que las palabras salían de su boca, sentía la certeza creciente de que el tiempo de la liberación estaba cerca, pero también la necesidad de que su pueblo estuviese preparado para el viaje espiritual que se les avecinaba. Convocó rápidamente a los ancianos y al ver sus rostros serenos en medio de la incertidumbre, Moisés sintió una oleada de esperanza. «Hermanos, la gloria del Señor se manifestará entre nosotros, y no solo nos liberará de las cadenas de Egipto, sino que nos formará en un pueblo que refleje su imagen. Este es el momento de unir nuestras almas en un propósito común. Nos convertiremos en los heraldos de su promesa, llevaremos su luz a las naciones». Entre la multitud, un anciano levantó la mano, su voz temblando por la emoción. «¿Y si fallamos en el camino? ¿Qué pasa si nuestras dudas nos apartan del propósito del Señor?». La multitud murmuró, y Moisés supo que había que abordar esos temores con la verdad divina. Escuchen, muchas veces la incertidumbre puede llevar a la desesperanza, pero el Señor es nuestro sustento. Como Él dijo, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios». Moisés conveía que la revelación era más que un acontecimiento. Era una relación que se formaría a través de la obediencia y la fe. Con este entendimiento, el Señor nos llevará más allá del sufrimiento. Este viaje no solo es físico, se convertirán en un pueblo transformado, renovado y destinado a compartir su luz y amor con el mundo. Mientras hablaba, la nube de la presencia divina se cernía sobre la montaña, proyectando sombras que danzaban a su alrededor. Los corazones del pueblo se unían en un clamor de necesidad y comenzaban a entender que la redención era un proceso, no un solo evento. El futuro prometía más que simples bendiciones terrenales, ofrecía la comprensión de su identidad como un pueblo sagrado. En medio de la unión espiritual, el joven que había dudado anteriormente dio un paso adelante. «Moisés, ¿podemos tener certeza de que el Señor escuchará nuestras súplicas? Después de todo lo que hemos pasado, ¿no debería ser un momento de triunfo y no de conjeturas?». Moisés miró al joven, comprendiendo su aflicción. La certeza no proviene de las circunstancias, sino de la fe en las palabras de nuestro Dios. Esta jornada será llena de desafíos, pero a través de cada prueba emergemos más fuertes. Los murmullos de la multitud empezaron a cambiar, resonando a favor del optimismo. Mientras Moisés levantaba las manos, la luz del sol reflejando su gloria habló con un ardor renovado. «El Señor ha prometido ser nuestro refugio, y así como brotó de Egipto, también brotará la esperanza en nuestros corazones». La obra del Redentor está en marcha y debemos prepararnos para aquello que el Señor ha revelado sobre nuestra vida. Él transformará nuestro lamento en danza, nuestra pena en esperanza. Con el sol brillando sobre ellos, comenzaron a ofrecer alabanzas. Un canto de unidad emergía como una respuesta a la promesa de Dios. Sin embargo, en el aire flotaba una inquietud. Moisés sentía que había más. Algo divino se estaba gestando, aguardando un momento de importancia aún desconocido para la multitud. «Levanta tus ojos, oh pueblo», proclamó, la voz resonando con autoridad. «La revelación divina es profunda. Mirad que no solo se nos llama a salir de Egipto, sino a ser los portadores de la luz que guiará a otros en la oscuridad.
nos volveremos un reflejo de su gloria. Mientras alababan, en lo alto de la montaña, destellos de luz comenzaron a atraer la atención de todos. Aquella era una señal de que la historia de liberación comenzaba a entrelazarse con el vasto plan de Dios. Las palabras de Moisés eran más que un simple mensaje de esperanza, eran una declaración de lo que estaba por suceder. Y en ese momento culminante, la voz de Dios resonó una vez más, clara y penetrante, llenando a todos con un profundo sentido de reverencia. He aquí, estoy a punto de hacer algo nuevo. No temáis, porque estoy con vosotros, y lo que está por venir cambiará no solo a este pueblo, sino a las naciones. Preparen vuestros corazones para la redención que se está acercando. La multitud, atenta y expectante, sintió que su corazón latía en un solo compás, mientras se preguntaban en su interior qué asombroso plan traería Dios para ellos esta vez. Un aire de anticipación llenó el campamento, pues aquellos que estaban dispuestos a confiar en el Señor podrían ser testigos de la manifestación de su gloria, el inicio del cumplimiento de las promesas hechas. Y así, en medio del desierto, mientras la luz del sol continuaba iluminando sus caminos, la pregunta quedó resonando en el aire. ¿Qué nuevo misterio se revelará en el camino hacia la libertad y la redención? Moisés sabía, en lo más profundo de su ser, que aún había más que descubrir sobre el plan soberano de Dios, que los llevó allí por un propósito que sobrepasaba su entendimiento.